También sentir que necesitas más privacidad de tus papás y hasta de tus hermanos. Amigo, la pubertad es un proceso complicado, pero espera, no estás solo. Todos los chicos pasan por esto. Entonces, ¡felicidades! Ya te estás convirtiendo en un hombre. Pubertad de las chicas. Hola chicas, hoy quiero contarles del viaje secreto para convertirse en una mujer. Este viaje, también conocido como pubertad, tiene cambios físicos que generalmente empiezan a la edad de 8 a 13. Tu cuerpo comienza a crecer. Serás más alta y tus caderas se ensancharán. Tus senos se desarrollarán. Te crecerá vello en el pubis y en las axilas. Y a veces tu cuerpo puede sudar y oler. Puede que tengas acné. Comienzas a ovular y una vez al mes vendrá tu menstruación. Esto puede durar de un día a una semana. Es el viaje mágico para convertirte en una mujer. Ay, no te preocupes, no se siente nada. Muy bien, chicos, hasta la próxima. Hasta ahí, preguntas. Preguntas ahí. Me gustaría parar y de pronto si hay alguna pregunta hasta ahí. Vamos que nos hace un recorrido de lo que fisiológicamente ocurre, de esos cambios y de lo que se enfrenta, ¿no? Como a ese crecimiento, ese ensanchamiento, el reconocimiento. Digamos que esta historia personal de esta niña, ¿sí? De esta niña y este niño, como que han venido en un reconocimiento, unos mensajes que le han mandado los papás, del cuidado, de la higiene, de la cita al pediatra, de las particularidades y singularidades que tiene cada uno, de que es que yo soy alérgico. Han habido un montón de registros y datos que su propio cuerpo de manera singular le ha ido diciendo. Cuando aparecen estos cambios claros en la pubertad y aparece esto, que la niña ya no es la misma, que se empieza a sentir diferente, eso no va solo. Esos cambios que aparecen aquí, que le dicen, mira, tu cuerpo está un poco listo para, porque lo que nosotros también tenemos aquí tener claro es que esta biología le está diciendo a este individuo, estás lista para. Porque si nosotros somos juiciosos y somos instintivistas y vamos a pensar en cómo, nuestra biología, pues la biología nos dice, pues tú vienes a reproducirte. Lo que pasa es que nosotros los humanos y nuestra cultura nos ha ayudado a crear y a crecer en un montón de otros aspectos y es lo que nos hace diferentes a los otros mamíferos y nos permite tener familia y cultura y educarnos y hacer un mundo diferente. Pero en la base de nosotros, la base biológica es vienes a reproducirte. Entonces aquí esta niña se está enfrentando a que ya no estoy lista. Entonces como hay disparadores culturales y hay una psique que se está moviendo y estoy lista pero necesito información. En el caso de los niños, que es lo mismo que ya les había contado el video, aparece este crecimiento, no es sencillo, hay unos cambios, los niños están molestos, ¿saben? Uno los percibe irritados y a las niñas chiquitas entre los 8 y 10 años las percibe irritadas con esos cambios, no les gusta, tienen problemas y conflictos con la ropa, están minadas de la información externa y cultural de cómo vestirte. Entonces tú empiezas a ver la que se está queriendo vestir como muy señorita, pero tú ves dónde está la niña, yo quiero ponerle todavía el vestido de tal manera y quiero ponerle, exactamente. O sea, hay un montón de información y entre ellas y quieren ya y yo sí creo que la cultura digamos ha atravesado de manera fuerte, porque las niñas ahora no se visten tan niñas, ¿no? Incluso uno ve estilos de moda que son llamativos, porque uno ya ve prendas casi que muy sensuales y muy sexys para niñas chiquitas, que uno diría, pues, ¿es esto lo que queremos? ¿Queremos que nos adelantemos tan rápido? Como que las niñas tampoco están teniendo mucha opción frente a eso, es un mercado. Te interrumpo. Claro que sí. Esa es una inquietud generacional. Yo creo que a mí, por lo menos, me criaron con la idea de, por ejemplo, los tops. Yo soy cartagenera, aquí no Magallanes. Entonces, las niñas que se vestían con los jeans y los tops, uy, no tan mostrona, uy, no, está levantando, no sé qué.
O sea, las niñas en Bogotá, ¿no? Y mi hija tiene 15 años, yo creo que la sinceridad aquí es lo más importante, es un taller de eso. Mi hija tiene 15 años y la primera vez que se puso un top yo dije, oh my god, o sea, Sí. y entonces, porque me devuelvo a mí, a mis 15 años, donde era como una tara, donde era, uy, es que eso es mostrarse, es que eso es que ya tú quieres mostrar. Y como que también yo pienso, Laura Ramírez, que uno tiene que acoplarse un poquito a un límite, sí, pero tampoco como a estigmatizar. Y lo he hecho yo, con la evaluación temprana. Si mi hija sale a la fiesta y se pone el top, yo tengo que confiar en el comportamiento de mi hija. Y no que porque se puso el top no va a volver. ¿Sí? Entonces, de pronto, ¿hasta qué punto nosotros mismos como papás podemos generar esas diferencias entre las mismas amigas, estigmatizar a las mismas amigas o a los grupos de niñas por ciertas cosas que en la realidad pueden no ser tan importantes o como creímos que eran cuando nos educaron a nosotros? ¿Sí me hago entender? Entonces ahora que tú, por ejemplo, estás diciendo que vemos la ropa en la niña, pues sí, obviamente que yo a mi hija de pronto de 10 años, estamos en tercero, segundo, 8, 9 años, tal vez pienso, bueno, no voy a poner el escote así porque pues, es una niña chiquita, pero de pronto tal vez nosotros mismos no decir y estigmatizar si se pone el escote es porque la niña ya. Sí. A veces simplemente es, óyeme, pues se pusieron el cuello en B tuyo así o el circulito, pues porque les gustó cómo se ve y no es una niña que esté pensando que va a quizás hacer qué, ni que quiere que la miren yo no sé cómo. O sea, creo que es un tema cultural también nuestro, que si no empezamos nosotros papás supuestamente más jóvenes, yo no soy, tal vez soy la más vieja de los papás de mi curso, sí, sí, estoy segura, pero creo que tenemos que cambiar y soy la más vieja. ¿Sí? Entonces yo creo que los papás que también vienen más jóvenes, con niños más pequeños o no sé, o con educación diferente, ¿hasta qué punto manejamos los temas? ¿Sí? Y creo que estos talleres son importantes manejar ese punto también, no solamente el cambio físico, todos conocemos el cambio físico, lo vivimos, que son más avanzados más ahora, ¿no? Sino también como la parte mental y emocional que le transmitimos a nuestras hijas sobre ese tipo de cambios, momentos, vestimentas, etc. Comportamiento. Pero yo creo que es también dejarlas desarrollar su personalidad. Incluso a mí me sorprende cuando ella misma dice, no, esto no me gusta, no se me ve. O sea, a mí no me gusta mostrar la... Claro, y ahí es donde está el cambio, porque eso porque quizás a un no top, me gusta. por ejemplo. Eso no, por es un una tema. camiseta que de pronto se le ve un poquito, pero ella, por ejemplo, no se halla en un bikini. Eso está ¿Sí me perfecto. entiendes? Pero es Ni le vas a obligar a que se lo pero ponga. ahí la voy a obligar. Pero ella desarrolló su personalidad de ese modo sin que yo le dijera, esto no lo usas. Porque te ves no sé sino, cómo. Exacto. pues, ¿saben ahí sí dónde vamos a meterle la cucharada? Es importantísimo respetar esto y esto, y que ustedes Sí. como papás no juzguen a las niñas Tal que cual. deciden Exacto. vestirse de una usar lo que manera quieran, o sí. vestirse Te de lo la digo por otra. experiencia propia de la mía de 15. Yo a mí sí me gusta ser muy sincera cuando expongo una situación. Yo veía a las otras y yo, pero ¿cómo se viste esa niña? Yo, y uy, mala mía. Y o sea, y ahora digo, no. Es que ¿sabes qué pasa? Digamos Tarde la o realidad, temprano, digamos el mundo, ubiquémonos y tratemos de ubicar a nuestras hijas igual, porque todo va cambiando. y todo va seamos evolucionando. más tolerantes a las diferentes formas de ser y pensar realmente. No estigmatizar. No, porque no estigmatizar. lo que pasa con ellas es que empiezan a no acomodarse con todos estos cambios que empiezan a pasar. Dentro de los grupos van a empezar a verlo en cuarto y sobre todo en quinto, empiezan a cambiar los intereses. Y entonces, como viene desde la casa todo eso que nos está explicando Laura, cuando no se acomoda lo que a mí me han enseñado, entonces sienten que ya no puedo ser amiga de ella porque se pone top. O la empiezan a juzgar, Porque o se juzgan porque la o se juzgan salen una de vez y la grupos. conocen. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos en cuenta que van a empezar a cambiar, especialmente, bueno, en tercero algunas, pero especialmente desde cuarto, para que como papás acompañen. Yo creo que lo mejor que uno puede hacer como grupo de papás es unirse, acompañar y ser flexible frente a los cambios de las niñas. Sí, es mencionar, yo siempre digo, si a ella le gusta, como a ti no te gusta, a ella le gusta, no pasa nada, cada uno le puede gustar. Feliz con como Porque si es muy difícil, pues yo digo que con toda la información que reciben, restringir cosas como dice Laura, que al final se van a dar, es peor porque lo hacen a escondidas. Me parece súper crítico. Salen con la camiseta en la maleta para la Sí, fiesta. eso lo veía uno. Sí, Eso lo veía uno. Salían con el Los vestido de la aquí, época de uno. en Salen el y se bolso. cambian.
Y también que lo que tú dices, o sea, no puedo juzgar a la otra ni cómo se viste ni por lo que le gusta. A mí me parece, y pues no sé, por todos los años que llevamos aquí, pues el grupo de nosotros es como muy unido. Usted Sí, sí. nunca he visto como, sí, claro, ya se nota quiénes se quieren más y ya hay más grupitos, pero cuando tú las ves por fuera o se encuentran, se saludan como Felices, ¿sí me entiendes? Como que no les preocupa nada. Entonces yo a veces digo, sí, ella misma habla que, no sé, Pepita, Perencita y Sutanita se la pasan más juntas, pero cuando tú las sacas del grupo de las tres juntas, perfectamente encajan con cualquiera. Pero eso es porque se Eso es respetan. muy bueno. Claro, se respetan cada una de Sí. sus diferencias de Y todo. uno de se da pensamiento, cuenta de- que tienen personalidades, muchas tienen personalidades Total. diferentes, pero es sorprendente cómo logran encajarse entre ellas. Y yo sí creo que eso es algo que no podemos Claro, perder pero como eso papás. por Ahora, nuestra eso- mentalidad anterior de crianza. Sí. Es como mi punto. Pero pues Eso, es una eso, anotación. no, no, ¿no? está muy bien la Igual, acotación perfecto. porque eso habla un poco más ya del funcionamiento de la familia, ¿no? Es decir, la capacidad de ser abiertos, la posibilidad de tolerar, la posibilidad de poder ver que en el otro eso no está significando esa diferencia, no es un ataque, sino que es solo eso, una diferencia, que puedo convivir con la diferencia, pues eso habla realmente de cómo se mueve la familia, ¿sí? De cómo se gestan y cómo se enfrentan las situaciones novedosas que se dan en la familia. Señor. No, cuando yo tengo un hijo que ya es adulto y cuando mi hijo era más pequeño, yo también estudié en un colegio de niñas y en ese colegio, o sea, el bullying era terrible porque había niñas, por ejemplo, yo siempre fui como muy sola, pero la mayoría de las niñas era expresiva, extrovertida y yo creo que de ese contexto y del contexto de mi familia aprendí a criticar mucho el aspecto de las personas. Entonces, cuando mi hijo estaba como en la adolescencia todavía, como en la pubertad, una vez me dijo, oye, pero tú sí criticas el aspecto de las personas. Y si ella es gorda y se quiere poner eso es problema de ella. Y si esta tiene, no sé, la nariz fea, pues ella es así, no podemos hacer nada para cambiarlo y la gente es feliz con lo que tiene. Y afortunadamente, o sea, creo que mi hijo me ha enseñado tanto en ese aspecto que yo en este momento critico muy poco. O sea, obviamente que uno tiene un ojo estético y ve cosas que a veces no se ven, que estéticamente no se ve bien, pero pues creo que efectivamente lo que decía la mamá anterior, crecimos en un contexto diferente y en este momento la belleza no depende de lo que estéticamente sea correcto, puede ser, está muy sujeto al contexto actual. Y yo en este momento veo, o sea, yo veo los personajes que transitan por mi casa. Mi hijo estudia música y pues el contexto de la música es un poco diferente. Estéticamente, tu ojo estéticamente diferente. Sí. Pero ya tengo una visión diferente de antes de, uy, esto es tan feo, ese montón de tatuajes, ese montón de aretes en todas partes, esos pelos así, este es hombre o es mujer, o sea, uno aprende como a aceptar todo eso y yo creo que, por ejemplo, los amigos de mi hijo y las amigas de mi hijo se sienten cómodos en mi casa y les gusta ir a mi casa porque sienten aceptación. Pero fíjate, tú lo dices, y es probable que en este contexto que estamos ahorita, esa sea una buenísima posibilidad para estos jóvenes que están desarrollándose. Pero no siempre es así, y no siempre ocurre así. Y quizás este trabajo que han hecho cada uno de ustedes de ver la vida distinta, ser más, digamos, más... La palabra permisividad es cuestionable, no, es cuestionable porque adaptarse. más ajustado, es más adaptarse a ajustado. todas las circunstancias de la vida, incluido lo que me está pasando con nuestras hijas, que no es lo mismo. Incluso incluido con lo que no estoy de acuerdo, porque creo que también hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo y hay cosas en las que vamos a decir no
quiero que pase con mi hija. Pasa con la compañera de mi hija, pero no quiero que pase con mi hija. Entonces, hay esa posibilidad de poder uno abrirse a pensarlo, digamos que, y poderlo pensar con su hija y su hijo, pues digamos que ahí es donde está realmente, digamos, el valor que puede tener esa mirada estética, que aun cuando yo sí creo que está sucediendo un movimiento importante con respecto a lo estético, de todas maneras logra atravesar muchas realidades, y a las mujeres especialmente. Y yo creo que no, a pesar de que podamos decírnoslos en nuestros discursos y estarlo incorporando de una manera mucho más comprometida, es de no importa visible, mi ¿no? apariencia física, yo sí creo que a las mujeres todavía eso nos golpea bastante fuerte. Y entonces estamos en el mundo de la delgadez, y en el mundo de la no arruga, y del pelo de tal manera, a pesar de querer cada vez convencernos un poquito más de esa autenticidad, nos permea mucho ese patrón cultural, y especialmente a las niñas. Y digamos que no lo iba a tocar ya, pero viene y lo quiero mencionar, y es que ahí rapidito se van colando las anorexias nerviosas, que es un aspecto absolutamente delicado, y que yo creo que sí es algo que a nosotras mujeres, porque la anorexia nerviosa también se da en los hombres, pero el porcentaje es muchísimo más alto en las mujeres, y creo que está muy permeado por esos discursos alrededor de la belleza, de la estética, del estar bien, de los fitness, de lo... Sí, digamos que, pero yo comparto mucho la posición de ella. Yo no sé si las mamás de tercero, pero yo lo veo en mi hija de tercero, y en el 15 ni te digo, todo es respetable, todo el mundo es igual, o sea, le sorprende a uno, como bien dices, tú aprendes uno de ellos. Sí. Ay, pero ¿por qué criticas a esa mamá si ella se quiere poner, por decirlo? Pero yo sí creo que hay un movimiento fuerte ya en pro de cambiar esa cultura. Es que el tema aquí no es ni siquiera, no es la familia, podemos hacer un esfuerzo gigante tú y yo como mamás de niños que han tenido ese comportamiento ya, pero es que la cultura es el 80% de la gente que viene con todo esto de atrás. Pero yo sí creo que la cosa sí ha mejorado muchísimo. Y creo que está mucho más también en que los papás De acuerdo. cuando vemos el chico. Sí, Juana, ya te estereotipo. Quiero escucharlo. Es bueno, al niño, qué bueno. No, que yo me ponía a pensar en todo esto, porque pues claro, nosotros tenemos dos niñas y un muchacho, sí, ya una pues ya no es tan niña, ya es mayor, ya Un poquito 21. grande. Sí, pero digamos me acuerdo del proceso que estábamos al iniciar, digamos, los colegios, pues en ese momento ya estaba muy en boga todo el tema del libre desarrollo de la personalidad, que se mezcla mucho con lo que estamos diciendo de cómo son el crecimiento de estos hijos y de qué límites uno pone o no pone, y en el hogar cómo lo organiza uno, y también con las otras familias pues que está uno viviendo en la comunidad del colegio y en las otras temas. Entonces pues ahí siempre hay digamos los dos aspectos, porque que yo me acuerdo de un colegio que les decían esto, libre desarrollo, pues mire, a mí me da pena, pues con la psicóloga, con lo que sea, le dije, claro, uno tiene que respetar a los hijos y que ellos vayan haciendo su propio camino, pero yo soy el principal orientador de mis hijos, o sea, yo no puedo dejarle eso a nadie más. Sí, es un punto, sí, donde nosotros como familia, sí, tenemos que darle a ellos las bases y también mostrarles, mire, esto me parece o no me parece. Ahorita están hablando pues de la vestimenta y demás. Claro, la vestimenta es un tema muy, pero hay ocasiones en donde debes usar algo, y ese decir, tienen lo que pues, decirlo, y a veces no les gusta, ¿sí? Pero uno lo tiene que decir. Yo no lo voy a prohibir del todo, pero mijita, usted está yéndose para una iglesia, usted está con una reunión con otras amiguitas, entonces va para el colegio, entonces en ese tipo de cosas uno pues termina siendo sensible y pues dándole como un input a esa niña o a ese muchacho, porque también los muchachos pues tienen su aspecto diferente,
Y nos toca vivirlo mucho, digamos, con nuestro hijo, que ya también está en una etapa adolescente, o sea, tiene 16 años, ¿sí? Y a veces uno ve, oye, es que las niñas a veces son, hoy en día más, pues en la época uno, era uno buscando, y ahorita es más las niñas, o sea, es un contexto muy distinto en el que están viviendo ellos a lo que a uno de pronto le tocó, pero sin lugar a dudas el énfasis, digamos, de la familia y poder orientar, creo que ese tema no se debe perder y es fundamental en esta etapa. Un tema Total. absolutamente clave Como en todo lo demás. porque este despertar, ¿no? este movimiento que hay, que eso es crítico, porque es que el cuerpo cambia, porque así como mostraba el video, las piernas crecen, me salen pelos, la voz me está cambiando, el típico gallito que le decimos a los muchachos, ¿de qué están hablando? Y vuelve y aparece y que les resulta vergonzoso, las niñas no quieren ponerse en ciertas camiseticas o ciertas blusas porque entonces está empezando a hacer el desarrollo mamario y entonces como que eso es incómodo, como que mis compañeras no y yo ya, y obviamente cada una con sus propias características fenotípicas, que son algunas que tienen más, que muestran un poquito más porque su desarrollo genético es ese, y esta en cambio siempre siguió flaquita y seguirá flaquita. En cambio esta niña era hace 6 meses una y mire la hora tan distinta y ahora no me queda el pantalón y entonces estoy furioso por el pantalón. Entonces empiezan a hacer todos esos cambios, pero este niño y esta niña están pidiendo algo que usted menciona y en lo que yo sí quisiera también dar un territorio importante, y es el límite. O sea, este niñito que está creciendo requiere límites. Uno dice, uy, él pelea porque no, pero el trasfondo es, sí, por favor, póngame un límite porque esto que yo ya no estoy controlando, que es mi cuerpo, está aquí en mi cabeza y me tiene enloquecida o enloquecido, ¿sí? Entonces, esta digamos, esa cosa turbulenta, esa cosa como con lío, con cierto coraje, con cierta intriga, empieza a vivir una serie de cambios y de movimientos. Yo creo que hay algo importante para aclarar, y es que respetar la individualidad de los niños no quiere decir ser permisivo. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Juan. Si bien es importante respetar cómo ellos se van formando y lo van escogiendo para su vida, nosotros como adultos que estamos alrededor de los niños, sí tenemos que ayudarlos a formar criterio, a formar principios, a formar sus valores, a respetar todo lo que viene de la familia, todo eso como que es la filosofía de vida y las creencias, sí las tenemos que orientar por el resto de la vida. Eso nunca se deja de hacer. Y en todo, además, ¿no? Claro, y lo que tú quieres, lo que tú estás todavía, hay momentos para todo. El asunto de la lectura, de cómo te ven los otros y qué estoy mostrando también, ¿no? Esas son líneas delgadas que tú lo expusiste muy bien diciendo, yo confío en cómo te comportas. Es que yo tengo que confiar en mi Claro, vida. claro, No. y eso es, digamos, es el eje fundamental de esa individualidad y de esa aceptación y no aceptación de ciertas situaciones que puedan presentarse y que se van a presentar. Entonces, como que un Pero poco, esto quiere esto decir que aparece tan No, confuso. exacto, perdón. No quiere decir que algún día les va a decir que no, yo digo muchas veces que no, obviamente, también. Pero también es, o sea, ¿cómo lo veo yo? Yo lo veo es como, yo tengo una relación con mi hija hace 15 años y ahora bueno, como ya de 10. Yo lo que cultivo es, uno, una comunicación permanente con mis hijos. Yo me entero absolutamente todo de mi hija y de las demás. Porque es, bueno, yo me retiré para ser mamá, ese es mi trabajo. Y creo que es importantísimo. Basada en esa comunicación genero yo, creo, la confianza en mis hijas y la he logrado generar. ¿Qué le digo yo a mi hija de 15 en este momento, que es los 16 del niño Juan Felipe? Yo ya te he dicho las cosas, yo te sigo orientando. Tú tienes clarísimo, por ejemplo, va a la fiesta de Guillermo, con el topo, sin el topo, con la chaqueta, como quieras. Digamos que la ropa mía en ese momento ni siquiera es mi prioridad, sino qué va a pasar en esa fiesta. ¿Quién va a estar en esa fiesta? ¿Qué hacen en la fiesta? Tus límites son estos. Yo te llevo, yo te traigo, te quedas hasta tal hora, no me importa si el otro grupo se queda hasta las 1 de la mañana, tú a las 11 te recojo, por ejemplo, ¿no? Y yo confío en ti. Cada vez que va a cruzar esa puerta, cuando se baja del carro, a veces digo, hija, acuérdate que yo confío en ti. Al mismo tiempo, eso no significa que no te puedes equivocar, porque el día de mañana tú eres la que se equivoca. Lo primero que haces es levantar el teléfono y llamarme, mamá, ven por mí, y ya veremos qué pasa. Si te equivocaste, porque yo no. Creo que todo lo que estamos haciendo una vez nos equivocamos, en X o en Y. Entonces, lo que yo digo es que el chip que hay que cambiar es, sí, claro, límites,
sí claro comunicaciones, sí claro orientación, además porque cada familia tiene su propia forma de ser, de la crianza que ha tenido, de las experiencias que trae encima además, buenas, malas, regulares, todos los tenemos, y generar ese círculo de confianza en la familia misma. Si lo logramos con los demás papás, maravilloso, eso es todavía mejor en el mundo que estamos. Y luchamos por eso. Como dices tú, a veces eso no se da. Ya yo lo he vivido con niños de 15 del colegio de mi hija. Los que yo crié a los 4 años ya no son los mismos. Y ya ese círculo que supuestamente que hicimos con Mar, no, pues Y no son los mismos por muchos factores, ¿no? Por lo que también pasa en la pareja. Y nosotros Por somos los mismos. claro, cambian de proyecto de vida, las parejas se disuelven. Aparecen No, un la montón de pandemia, situaciones, muchas ¿no? cosas, muchas Que cosas. hacen que esto empiece a cambiarse. La historia de esta niña no es la misma. Esa dulzurita que estaba ahí chiquitica, adorada, que quizá permitía que le dijeran, pues bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta dulzurita si ahora lo que no quieres oírme? Porque además hay una parte importante y creo que es algo que así la comunicación sea fluida y todo eso. Hay un momento en que los adolescentes, los preadolescentes y los adolescentes empiezan a no creerte. No te creen. Tú no sabes, tú estás equivocada, tú estás anticuada, tú no estás ubicada, a fulanita los papás le dicen otras cosas porque tú dices eso es mentira. Con eso, a mí me parece, pues a mí me llega a decir Gaby, no, es que, no sé, Pepita hizo tal cosa, y yo le dije, ¿tú eres Pepita o eres Gaby? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué es lo que esperamos nosotros como familia? ¿Qué estamos buscando? O sea, yo a ella le recalco mucho, incluso el niño también es, tú eres Gaby, tú eres Juan Felipe, no son lo mismo, son diferentes, tienen que respetar, porque además los dos son completamente opuestos y me toca incluso en la misma casa decirles eso. Pero para mí siempre ha sido tú no puedes ser ni Julieta, ni Juliana, ni Pepita, ni no, tú eres Gaby y tú eres Gabriela, ¿qué es lo que te gusta a ti? ¿Cómo te gusta verte a ti? ¿Y qué esperamos nosotros como familia? ¿Qué te hemos enseñado? Entonces, porque al final si muchas se quieren parecer a la amiga, claro, hay unas que de pronto tienen más cosas, entonces yo quiero tenerlo, no, tú tienes lo que puedes tener y es lo que podemos hacer y hasta ahí llegamos y... Pero mira, esto que tú estás mostrando son límites. O sea, son los límites, tus límites en un discurso cariñoso, afectuoso, pero estás diciendo, esto no va a pasar aquí. O sea, si Pepita tiene opciones en esta casa tú no tienes las opciones de Pepita. ¿Pero por qué? Pero eso no significa que a pesar de que ese discurso dotado de afecto y de cariño, dotado de dulzura, de un argumento lógico, de una niña que ya transita a una racionalidad, que puede ya debatirte. De hecho, yo creo que nosotras, tu psicóloga como yo, hemos visto que cognitivamente los niños ahora están un poco más veloz. Antes uno llegaba y hacía argumentaciones como, mira, ¿por qué no? Porque te lastimas y ¿por qué te...? Ok. No me voy a lastimar, mira, tengo medias de no sé cómo, yo ya puedo utilizar esto, ahora si me lastimo, pues sencillamente me llevas, o sea, hay una contra, ¿no? Una contraargumentación todo el tiempo. Entonces, a veces esos discursos pueden volverse disgustos, vale el lapsus, pero esos discursos pueden ser, se agotan. Tú te agotas con el discurso. Y yo creo que la experiencia... Pero eso hace parte de la adolescencia, Claro. ¿no? O sea, eso... Claro. Hay que pasar. Por eso, y a veces el territorio es un territorio de conflicto también. Es un territorio de conflicto. Tiene que haber. Claro, lo tiene que haber. Es qué hacemos durante ese territorio de conflicto también. Esa es la parte valiosa. O sea, sabemos que está. Nada de esto que les he contado es algo que ustedes no sepan, ustedes lo saben. Sino qué hacemos, porque es que ahí es donde vienen las preguntas. ¿Qué hacemos con esto que está ocurriendo? Como estamos hablando de esa identidad sexual y esa identidad como persona, digamos que todo eso que ha ocurrido antes, todo eso que ha estado pasando, es lo que tú decías y lo que ustedes han comentado, empieza a volverlo este tipo de persona. Alguna de ustedes decía hace un ratico, todos tienen personalidades diferentes. La personalidad es un proceso que tiene un inicio y se va configurando hasta hacia alrededor de los 18 años. ¿Qué quiero decir con eso? Que ustedes, las niñas que tienen un carácter que se está configurando, pero su personalidad todavía no está instaurada.
ella se está gestando, ella no está determinada aún. Entonces, todo aquello que suceda ahorita, todas esas experiencias, esa manera en cómo se vinculan, cómo se relacionan, lo que ocurre, todo eso será digamos, el eje, el piso afectivo, el piso emocional, el piso psíquico que construirá a la mujer que ustedes se imaginen. Ahora, ahí vienen varias cosas, porque yo me imagino una mujer de una manera. Esa hija mía, yo me la imagino de una manera en el futuro. No sé. Hacen toda la apuesta, hacen todo lo que pueden y dan mucho, pero hay vicisitudes, ¿no? Y hay situaciones. Por eso es tan importante que aquello que pasa ahorita se vuelva el piso que permite que todo aquello que queremos construir con esta niña sea, y solo ocurrirá en este momento. Pues empezó a ocurrir desde antes, ¿no? Desde que fue bebé, desde que pasaron cosas. Quiero hablarles de algo muy importante, y es que crecer es aprender a despedirse. Cuando hablaba yo de esa tormenta, de eso turbulento, de la crisis que aparece en esa adolescencia, es porque hay un duelo en la adolescencia y en esa pubertad. Es un cuerpo que empieza a cambiar y es el abandono, eso todo ocurre de manera psíquica, y es el abandono de ese cuerpo niño a un cuerpo diferente. Y eso, digamos, está impregnado de tristeza. Uno diría, pero ¿por qué no? Está impregnado de tristeza. Y es muy curioso porque yo hago consulta de muchos adolescentes, a veces es curioso porque están entre esa etapa de los 16 años, 17, y a veces los veo como niños y quisieran jugar, y quisieran juegos, se retornan a juegos. Entonces es muy curioso porque uno dice, oye, pero ya hace unos añitos peleabas porque no te tratara como niño y hoy quieres estar como niño. Y a veces aparecen esos vestigos, esas cosas como tan infantiles que tú dices, no, pues es que no ha crecido. Hasta que la adolescencia a muchos les dura bastante tiempo, incluso se vuelven padres, no siendo adolescentes en edad, sino adolescentes en su mente. Y eso sí es algo que tú apuntabas, y es lo crítico un poco de la cultura. Y es una cultura muy adolescencial. Queremos la inmediatez, queremos que todo ocurra rápido, que en el celular aparezcan los dos chulitos azulitos de sí me leyó el mensaje, que todo ocurra rápido. ¿Sí? Estamos nosotros impregnados. Entonces nosotros decimos, no, pues que el adolescente todos se frustran fácilmente, no, pues que el papá de este adolescente también. Y yo no sé si les ha pasado, pero si uno va a los restaurantes, si uno va y un fin de semana, uno ve las familias reunidas y todos están con su móvil, papá y mamá especialmente. Es horrible. Todos están, todo el tiempo. sí, todos están en el móvil, todos están mirando, todos están ahí, nadie habla. O no, es que se la pasa, doctora, se la pasa pegado al videojuego, se la pasa allá, el pobre allá en su propio mundo solo. Claro que el adolescente necesita, ese preadolescente necesita ese mundo solo también porque se está redescubriendo, pero también hay un solo a propósito porque yo, padre, quiero estar solo. Que tal vez no sea lo común, y quizá oyéndolos a ustedes siento que no es lo común que pasa con ustedes, pero uno sí encuentra muchos adolescentes y muchos niños solos, en su propio mundo solos. ¿Y dónde estaba tu mamá? No, pues estaba la pandemia. La pandemia fue un momento tan clave para tantas cosas, disparó de todo, y puso de relieve las dinámicas familiares. No gratuitamente, el nivel de depresión infantil se incrementa como en un 70%, que es abismal. Post pandemia. No es, quizá, de pronto las niñas por su biología, por su dinámica, por su psique, las mujeres son más tranquilas. El despertar, la pubertad de la mujer, obviamente tiene un gasto energético diferente porque viene la ovulación, viene todo esto y hace que esté más centrada en sí misma. En el caso de los varones no tanto, es más disparada la agresividad. Pero lo que sí se puso de relieve es todo lo que ocurrió en los escenarios educativos con el incremento del bullying, la violencia y el maltrato entre ellos.
Las dificultades de tener reconocimiento de figuras de autoridad, que es algo clavísimo. O sea, el niño que hacía, pues estaba sentado frente al computador. Muchos consultantes míos, que ya son más grandecitos, cuentan cosas como, mira, yo prendía el computador y yo me sentaba, mi papá estaba al frente, o a veces estaba en el estudio, o a veces estaba en su habitación, también trabajando. Pero yo veía videos de juegos. Y yo sabía que podía colgar esa tarea a los 4 días. Porque yo dejaba abierto el programa. No hubo control, no podía. ¿Y qué dicen ahora? Quiero control, necesito control. Esa furia y esa rabia y esa cosa tan confrontadora es nada más y nada menos que solicitando, por favor, contróleme porque no estoy pudiendo con esto. Ese es el mensaje real. Entonces uno está agotado y uno está fatigado porque es que es tremendo. Pero lo que sucede es que obviamente está exacerbado. Entonces yo sí creo que hay una mirada importante más allá de cómo estamos haciendo. Yo supongo que la tarea se hace muy bien. Siempre parto de pensar que todos hacen lo mejor que pueden. Lo mejor que pueden, o sea, cumple con esto, hablo, miro, pero como que esta realidad nuestra, este mundo de hoy, nos pone de una manera diferente frente a estos niños y frente a estas miradas. Hay un duelo muy importante y es porque este niño empieza a verse obligado a no depender. Y es interesante porque ocurre de muchas maneras. Dianita decía ahorita, empiezan a pasar cosas en los grupos, son más autónomas, hay que soltarles cosas, me imagino que a nivel de su proceso académico ya los profesores también adoptan una postura distinta con respecto a tu responsabilidad, no me traigas a tu mamá, respóndeme a mí, ¿sí? Como que empiezan a suceder esas otras cosas, pero hay algo importante y es el dominio del cuerpo, la menarquia. Entonces decía Dianita, aquí se les dice, traen los pañitos húmedos, un panty, que es muy lindo. Eso es en cuartos, eso lo hacemos al principio de cuartos. Pero es muy lindo porque es una manera de ayudarle a esa niña a que empiece a ser dueña de algo que nadie más puede ser dueño. Y tú sabes lo enredado para una mente en la cabecita de 9 años, a pesar de que eso ocurre, es sincrónico y hay respuestas inmediatas y hay inteligencia para eso, pero de todas maneras esta niña me llega la regla, además es irregular esa madre, entonces ella aparece, entonces de repente y además están cólicos espantosos, o sea, empiezan a pasar cosas que ella no tenía. Eso es renunciar a la dependencia porque mi mamá me resolvía esto, ahora me toca resolverlo a mí. ¿Y a quién le digo? A Dianita, que es querida, y le pudiera decir, mire cómo me volví el uniforme. Ah, no, que no soy uniforme. Sí. Cómo me volví el uniforme, cómo me con la amiga, entonces la amiga va y le consigue, entonces anda con una cosa acá, ¿verdad? Hacen de todo para ser solidarias entre ellas, pero que definitivamente lo que está sucediendo es que esta niña ahora le toca hacerse dueña de sí misma. Y más todos los mensajes que empezamos a arrojarles. Menarquia. Y la menarquia para las madres dicen, pucha, esta niña creció, ya no es la niña chiquita. Y hay duelo también de nosotros, porque esta niña que crece, ya no es la niña, sino empiezan a aparecer las fantasías que asustan. Entonces ahora, pues pucha, esta niña ahora esto, entonces ahora me toca pensar en la menstruación y las relaciones sexuales, y entonces tengo que hablarle de eso, y empiezan a pensar más allá, ¿no? Las que son más fantasiosas, ¿no? Somos, o sea, ¿será que en el futuro le tengo que hablar de planificación familiar? ¿Será que qué hago yo? ¿Será que además de la toalla higiénica que pongo entre ese bolso? ¿Sí? Empiezan a aparecer esas cosas y hacen que hayan conflictos. Y esta niña está furiosa por esos cambios, y está necia, y está terca, y quiere estudiar, y yo estoy preocupada por eso. Miren cómo empieza a suceder eso. A ver conflicto. Y algo bien lindo, el duelo de este niño en pubertad, de esta niña en pubertad, por sus padres. Porque esa mamá, cuando esta niña dice, tuve menarquia, la mira distinto. La empieza a mirar distinto, lo acabamos de decir.
tengo ya una preocupación distinta. Es mi niña, pero a ver, es mi niña mujer. Y ahora menstrua, y ahora me toca andar más prevenida, con más cuidado, y menos mal que estoy en colegio de niñas. Pero, ¿me entienden? Como que empiezan a aparecer todas esas nuevas ideas y esa mamá cambia, ese papá también cambia. Ya no es la niña, ya es una mujercita, ya incluso, y me lo han contado padres, ¿no? Antes eran más afectuosos y la niña en la rodilla, como que empieza a haber correrla un poquito, que es muy lindo porque es natural y porque habla de lo sano que es ese papá, de lo bien que está ese papá. Se hace esa pregunta precisamente, porque incluso, vuelvo a mí, en nuestro caso familiar, nosotros empezamos desde muy pequeñas con eso, por decirte algo, cuando eran bebés, pues mi esposo se bañaba con ellas y no, era un ritual porque además era el tiempo que él tenía de llegar en la noche, entonces era el plan de todos, bañar al bebé o a la bebé, pues son dos niñas, ¿verdad? Pero yo sí ya, a medida que la cosa, incluso en el caso de Isabel, que fue la primera, Isabel misma, o sea, ya, no, yo me baño sola, o bueno, me bañas tu mamá, o sea, ya no es, y pues yo lo hice así, o sea, yo fui como separando eso, de pronto por eso tal vez fue como más natural, porque fue desde más chiquita. No sé si está bien o mal, o bueno, creo que en esto no es bien o mal, sino que tú lo estás diciendo ahorita grande. Yo lo que veo es una relación de mi hija muy cercana con su papá, pero física es lo normal, o sea, el abrazo, el beso, no sé qué, pero nada de lo que tú dices ni siquiera ni con mi hermano, ni con, aunque fue que mi papá estaba vivo, pues, con nadie del sexo opuesto, por decirlo así. Sí, esos son procesos sutiles. Pero no sé si está, o sea... No. Lo sano es que, a ver, el contacto físico es agradable. La niña necesita el contacto físico de su papá y de su mamá. La experiencia de la desnudez, que es lo que tú estás planteando, como eso de la ducha, también es hermosa, es bonita, pero tiene unos tiempos y unos momentos. Eso ocurre de manera inconsciente y el papá hay un momento en que empieza a sentirse que ya la niña ya está más grande. Y eso no es a los 9 años, no, eso es antes, eso es mucho antes. Ocurre, la nena se puede bañar solita, el papá también quiere su privacidad de la niña, no me quiero bañar con mi papá porque eso pasa, y yo quiero estar con mi papá, y no, el papá le dice, no, mi amor, bañate con tu mamá. ¿Sí me entienden? Empiezan a ocurrir esas dinámicas porque el papá está sintiendo las demandas. Es que es muy lindo porque como eso no se pone en palabra, sino que es que ocurre. Entonces el niño dice, esta china está muy pegajosa. Entonces me toca correrla un poquito y como que mejor la corro un poquito porque es sano para ella correr. Y ese papá está sano. Estamos hablando de lo sano, lo natural, de lo adecuado. Sabemos que no siempre es así. Sabemos que hay escenarios en que eso no ocurre de esa manera. Y estamos hablando de perturbación. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que sabemos que seguramente ocurre entre nosotros, de que es ese momento. Eso es adecuado. Entonces, el niño y la niña hace un duelo de eso. Hace un duelo de, ya no es igual. Mi papá ya no es igual conmigo. Mi mamá tampoco es igual conmigo. Ha cambiado. Ha cambiado y es doloroso. Más para el niño en ese momento, pero para los papás también. ¿Cómo se manifiesta eso? O sea, es rabia, frustración o duelo, o rabia, o cómo puede identificar uno el comportamiento de que el niño está viviendo ese duelo frente a uno, porque uno obviamente es inconsciente cambia. Usualmente es linda la pregunta y me ayuda para decantarme en algo importante, y es que irritabilidad, soberbia, terquedad. Que uno dice, ya está. Uy, qué jartera, ¿verdad? ¿Cómo está? Adolescente. O sea, Natalita sí se ha vuelto, oiga, qué pereza, ¿verdad? No, esa la irritabilidad. Estamos hablando de lo natural y lo normal, ¿no? Entonces, hay tristeza y la tristeza es natural. Y este duelo se manifiesta en momentos de tristeza. No quiero nada, todo me aburre. Cuando lo previo en la relación primaria no estuvo bien, puede cantar en una depresión infantil. La depresión en los niños, en los adolescentes, no tiene manifestaciones similares a las nuestras, a las de los adultos. Nosotros de una vez podemos ir decir, llevo una cosa, una tristeza y un llanto fácil, estoy triste, madre, esto no está funcionando, me divorcié,
perdí el trabajo, tengo crisis económica, falleció mi padre. Fácilmente. Los niños no quiere estudiar. Tiene unas rabietas que no se las aguanta nadie. Todo lo rompe, todo lo destruye. Tiene dificultad, no quiere comer nada. Todo le saca la chispa al muchachito. Pero no llora. De hecho, te pregunto, ¿qué es lo que te pasa? Ay, no sé, ni idea. No sé, porque no puede tener contacto con eso. Está atravesando por todo eso. Entonces, fácilmente puede mostrarse así. Ahora, la idea es que nosotros no patologizamos la tristeza. La tristeza es un sentimiento natural y menos mal está. De hecho, la tristeza ayuda a pensar. Cuando uno está triste es cuando está más reflexivo. Póngase usted en el lugar. Usted está triste, usted dice, sí, y uno le da por pensar un montón de cosas. No me acuerdo de tal nada. Y uno empieza a sentir esa manera de ir como encadenando mejor esas ideas. Digamos como para darte una respuesta pronta a eso. Como estoy hablando de los duelos, pues los padres también entran en un duelo, ¿no? Entonces se sienten desafiados. Eso que les acabo de decir, todo el tiempo. Y este muchachito, entonces, como se está identificando con el papá, ¿no? Entonces, mi papá no sabe cuánto. Ni creas, tu carro no es el mejor. El carro de mi amigo, el de Felipe, el papá de Felipe tiene un carro mucho mejor que el tuyo, ni te las vengas a dar. ¿Sí? Hay una cosa todo el tiempo confrontadora, todo el tiempo tú no sabes, retadora, no sabes de eso. Bueno, pídale usted un favor a un adolescente que le ayude algo en el computador. no te dice, te corre, porque es que tú no sabes. Oye, tú sabes cómo puedo hacer, es que mira que yo guardé este archivo, ven. Y los papás me dicen esas cosas, claro, es que tú no sabes, tú estás mal. Entonces, hay un constante desaliento por parte del adolescente que devalúa, pero es porque el adolescente ha tenido que hacer algo muy importante para la identificación y es desidealizar. Mi papá era un superhéroe, nada. Por eso estas series de Marvel son tan exitosas, porque es que aparece un héroe, y ese héroe es mi héroe de identificación, que es mágico, que es maravilloso. El niñito piensa que su papá es un héroe, piensa que es maravilloso, y cuando empieza a transitar ya en esa pubertad, hacia los 9 años, los 8 años, hasta los 14, dice, pura mentira, no eres tanto, tú eres, es más, tú no eres yo pensaba que tú eras el hombre más fuerte del barrio, y que día me vi cómo este señor cogía y empujaba, dice, tú de fuerte más bien no tanto, y eso es doloroso. Y pensémoslo nosotros en nuestro propio territorio, desidealizar a alguien, desidealizar la pareja, por ejemplo. Los desencantos que pueden ocasionar la pareja. Antes eras y ahora eres este. Ahora, el verdadero atributo del amor está ahí, que a pesar de me quedo, te quiero, me gustas todavía. Cuando uno ha estado tan idealizando tanto, por eso es que se sufre tanto. Señora. Que también el tema de idealizar uno no debe cultivar en ellos, ¿no? Pero maravilloso. O sea, yo soy tan normalita yo como hice esto, cuando era de teatro no hice esto, la embarré, pasó lo otro, o sea, yo no sé, pero digo que, y lo digo con todo respeto a los papás y mamás presentes, conversaciones que he tenido con otros papás, a veces uno dice, no, o sea, no se tiene que comportarse como uno era, uno no puede decirle al hijo, por poner un caso, yo no me tomo un trago a tal edad, porque es que entonces lo va a hacer. O sea, yo no tuve un novio a los 14 años. No, si yo tuve un desastre. Naturalmente mi hija yo creo que no tenía novio porque con mi historia que no nada de los 14 años. Pero de verdad, eso es el perfecto, que no, porque es que si uno les dice entonces, o lo van a desidealizar, no, yo creo que al revés, entre más normal dentro de obviamente no vaya a contar todo. En el ejemplo ese de que yo creía que tú eras el hombre más fuerte del barrio, yo te veía grande, poderoso, resulta que fue, pero si el niñito siento que tú eres el más fuerte del barrio, pero claro, podría haber uno más fuerte que yo. Ahí, ese solo gesto, ¿sí? Hace que como que cuando este niño se enfrenta a la realidad, pues es más dramático el asunto. ¿Sí? Lo mismo a la inversa, eres la princesita, la más hermosa, como tú no hay ninguna, eres la más bella, nadie, no, ninguna niña se parece a ti. Cuando vienen y se enfrentan a la realidad de que,
ay, más bonitas, Más inteligentes, más inteligentes, que se les más facilita las matemáticas así, que son, entonces ahí viene, hijo de madre, qué sufrimiento. Ahí, esas son las líneas delgadas donde aparecen los declines y qué pasó antes para que cuando yo estoy aquí en este despertar y aproximándome ahora a un mundo mucho más exigente, no sea capaz de dar respuestas efectivas a No sé, eso. que supuestamente. Y la incertidumbre, que es la que tienen. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto va muy rápido. Las reuniones, ¿qué hacemos? Estas niñas están preguntando por si duele mucho. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí, como que empiezan a aparecer todos. Y listo, este era como mi abrebocas, aunque hemos ido conversando a la par. Pero no sé si hay. ¿Y qué hacemos? Claro. O sea. Pero lo hemos ido diciendo, ¿sabes? No. Pero digamos que cultivamos no la idealización. sino, generación esta que estamos acá, 10 años, bueno, yo no sé los demás papás, a mí pues María todavía no me ha preguntado nada. No, que no Tan quiere decir que directo. no. Exacto. No, que te no voy a quiere poner un decir ejemplo, por que ejemplo, no. no sé si es aprendizaje o no aprendizaje de otros talleres con mi hija mayor, y no sé si les pasa a los presentes. Estamos viendo una película, o una serie, o miércoles. María me dijo, quiero ver Queen Charlotte. Yo, ¡ah! Chéverísimo, que es todo. Mi niña, 10 años viendo esta película, me da cualquiera. Ponemos Queen Charlotte, ¿ok? Les advierto. Ajá. La serie, cada capítulo creo que dura normalmente como 45 minutos, veíamos 15, porque la mitad era sexo. Sí, claro. Y yo era como, ok. Y entonces me da risa porque al principio, y lo hacía con mi hija mayor, yo era como, no veas eso y adelante y no sé qué, y era como una estrellita en algún taller de otro lado. Pero usted tiene que manejar la situación más normal, porque si no genera una idea de que no es normal, y pues es normal, solo que tiene su momento para ser normal, tiene su momento para de pronto esperar un poco, ¿no? Entonces, viendo Queen Charlotte, y por eso digo María, 10 años, yo volví y me preguntaba, ¿adelanto o no adelanto? Le tajo los ojos. Entonces, pero como ya habíamos venido con la otra, y ya María, pues también hemos estado juntas, los 4, en una película, porque no hay película, creo yo, ya juntadas así, que no tengan una escena de sexo realmente, y entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, porque No, Queen Charlotte las tiene todo con explícitas todo. y las no tan explícitas. ¿No? Y ya Que explícitas son sugestivas y explícitas de ambos, o sea, de homosexualismo, que también ya tú estás en una. Yo eso no lo voy a explicar a Isabel, ahora le tengo que explicar a la María viendo la película que en Queen Charlotte, por eso les digo, sale de todo, niño, niña, o sea, todo. Entonces, yo como que dije, bueno, ¿qué hago con Queen Charlotte? Porque la serie es muy buena y históricamente muy buena. Entonces yo simplemente le decía, mi amor, o sea, esto es escenas de adultos, como adultos, esto es un momento más adelante, listo. Pero te pregunto porque, y pongo el ejemplo de Queen Charlotte porque es una situación tan ingenua de mi parte. Yo me puse a ver si Queen Charlotte antes tenía o no tenía. Si no, dije Queen Charlotte, o sea, serie histórica. Y ¡pum! Primer capítulo y ok. Y bueno, listo, María. Y como que bueno, listo. Y cuando lo hicimos ver era media hora, te lo juro. Entonces nos empezamos a burlar de esta serie nos ve rapidísimo. Porque duraba 15 minutos cada capítulo de algo de 3 días. Entonces, dice uno, todavía no he aprendido realmente, ¿me entiendes? Creí que sabía cómo manejarlo cuando tenía la de 15, pero ahora me han salido temas nuevos, como esto que digo de relaciones de parejas que salen ya perfectamente explícitas en la película, con los que no me había enfrentado antes. Entonces, de verdad, ¿cómo habla uno? ¿Qué tanto debe hablar? ¿Qué tanto no debe hablar? En esta nueva etapa de 10 años, de mi segunda, que ya no es la misma de la primera. A veces lo que nos ocurre es que esperamos a que nos pregunten. A veces nosotros también podemos decir, ¿qué te pareció esto que me hiciste? Pues estaban ahí, mamá, sí, estaban teniendo relaciones sexuales, era una pareja. Oye, pero eran 2 mujeres. Así, eso es una de las tantas orientaciones sexuales que hay. Pero ¿por qué ocurre? ¿Eso es normal? Pues ocurre. En nuestra historia familiar pues no ha pasado, pero no sabemos, puede pasar. No sabemos, puede pasar. Y eso es malo o bueno, lo importante es cómo tú te sientas, lo importante es cómo tú te identifiques, lo importante es lo que tú vayas conociendo. No te aproximas a tener experiencias sin tú tener claridad de si eso es lo que tú quieres o no. Poder uno irse metiendo y ir escuchando mucho. ¿Sí? Eso sí lo estoy haciendo con las 15. Bueno, en nuestra casa nosotros tuvimos la conversación, más que todo mi esposo la tuvo con Silvanita, que tiene 10 años,
y pues le contó cómo eran las relaciones sexuales porque ella tuvo aquí alguna charla y bueno, en el carro ella le preguntó y el papá pues le dijo. Pero a ella le causa a veces como, yo lo que noto es que como, uy, no, como que repulsión, guácala, qué asco. Y también cuando nos pasa eso de que estamos viendo televisión y pasa algo así, ella se tapa los ojos o sabe que no lo puede ver, pero ella misma se voltea o se sale. Pero entonces yo a veces pienso, ¿será que esa reacción es buena o no? Porque yo tampoco quiero que lo vea como, sí, exacto. Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja eso? Perfecto. Mira, tú ves, no lo atacas de manera inmediata, pero después dices, oye, vi que te saliste justo cuando. Okay. ¿Viste que O lo que te hiciste, tapaste, mi amor? ok. ¿Qué te pasó? ¿No te gustó la escena? ¿Te dio intriga? ¿Te dio pena conmigo? ¿Te dio pena con tu papá? Sí, como que yo pongo el tema. Porque es que como uno se asusta un poquito de, pues madre, ¿qué tal yo con esto esté dando lugar o permisos para? ¿Cierto? Porque es uno de los sustos que nos da como padres. Es decir, si yo hablo de sexualidad, ya tienes menarquia, hablo de las relaciones sexuales y te digo que hay maneras en que las mujeres pueden prevenir los embarazos, no, le dije que se fuera a eso. Y ahora, ¿sí me entienden? Uno siempre está asustado, pero la idea es ir paso a paso. Quizá yo a la niña de 10 años no tuve que hablarle de métodos anticonceptivos a menos que ella sea tan inquieta que ya tenga nociones, sepa, quiera preguntarme, ¿los bebés se pueden controlar? Las mamás saben cuándo tener hijos y cuándo no. Ah, sí, puedo hablar del tema. O sea, la pauta siempre me la da el niño o la niña. Pero no me quito y también lo pongo yo en tema. No espero a que sea, porque uno siempre dice, ¿será que espero a que me pregunte o será que yo voy y le cuento? Hagan las dos cosas, hagan las dos cosas. Sí, pues estás en el supermercado y pasan por, a mí me pasó con María, no sé, ni siquiera ahorita, hace ratito, y estás en el supermercado, ¿y eso qué es? Y eran los condones, ¿no? Y yo, pues te cuento, ¿qué es? Nos llevamos a la casa. Por ejemplo, o sea, hay momentos en los que de verdad no queda como que, Sí, pero tú le dices, no, y después sí son preservativos. obviamente, ¿Y le qué digo, es no, un ma. preservativo? Porque como también los yogures tienen preservativos. Entonces, ¿qué es un preservativo? Entonces, tú dices, mira, o sea, esto de naturalidad me parece a mí que, la que naturalidad. le cuesta a uno, pues como nos educaron a nosotros. O sea, en mi vida a mí, yo creo que era el libro de Conoce tu cuerpo, que me dieron mis papás cuando tenían Que se encargaron con el libro. Sí, y después en el colegio, la educación sexual en el colegio, además era bachillerato, por favor. Entonces como que uno iba a traer toda esa tarea y esa carga. Sí, pero yo creo pero que tampoco ustedes no hacen un esfuerzo grande, no son sé. mujeres actuales, mujeres Pero que se pues están uno, muy... cuando está en la televisión y pasa eso, nosotros lo primero que hacemos es coger el control y pausar la película, pero es algo como... No, mira, mecánico, sencillo, digo, no, claro, estamos no, trabajando, yo no sé qué recomendaría... Exactamente, ¿tú qué hago? ¿Le digo, no le...? Sí, no, No, yo recomendaría... Voy a contar la experiencia propia, de verdad Claro. que sí. Porque, Yo lo que recomendaría es que si surge de manera espontánea la escena erótica, pues nada, fue. Y entonces, coméntalo de manera inmediata. Esta es una escena muy explícita, ¿no te parece? Y entonces el niñito dice, como que sí, son una guácala, quita eso. ¿De verdad quieres que la quitemos? Sí, quitémosla. Sí, pero como que tú no te asustas, lo manejas, no, lo una puedes, versión, lo claro, puedes ahí 100%. poner como incluso el tema de conversación. Y algo así, alguien decía, hablamos a calzón quitado, alguien dijo eso. Tú dijiste, hablamos en mi casa a calzón quitado. Se habla a calzón quitado. Decimos, mira, sí, hacemos crítica de eso. Sí, nos pareció como muy erótica, como muy una película a las 2 de la tarde, pues como que sí, no es para todos los niños, pero pues cambiamos. ¿Te gustaría ver esto? Pues si tú consideras y tu racionalidad y tu lógica y todo dice, soy capaz de terminar de ver esta serie, esta película o esta escena con la niña, pues le das y hablas del asunto. Como hablar de la masturbación, que es algo tan complicado. Ese es otro punto. Ese es un punto importante. Entonces, ¿qué hago yo si veo a mi hijo masturbándose o a mi hija masturbándose? Le digo que no, que sucio, que guácala, que no haga eso. Entonces yo sí puedo hablar de eso. No interrumpo abruptamente, me retiro, pero sí lo hablo. Y le si uno no digo, se la pilla, pero ni sabe. O sea, por ejemplo, yo te digo, yo no tengo ni idea. pues porque lo hace muy bien la gente. Lo hace muy Pues, bien, pero como debe nunca- ser. Pero como debe nunca ser. le he dicho. Nunca le he preguntado, me parece que me meten en su mundo privado. O sea, Es así, no pero es si el tema necesario, solamente a se menos toca que éxito, sea te lo explícito. pillas. Exacto.
no tiene por qué ser tan invasivo. ¿Tú qué estabas haciendo en el baño? Ahora te demorabas 10 minutos bañando, ahora son 20. Que pasa mucho, sobre todo en los niños. Ahora son 20. Póngale un relojito. Pero bueno, sí. Pero sí ese hacemos es un eso. tema que a mí con Isabel se me pasó por decirlo conversarlo. Nunca lo hablamos, nunca lo hice antes, nunca lo he hecho ahorita. Nunca El lo he dicho. problema de la Y masturbación yo, es el siguiente: lugares inadecuados, que se vuelve una situación que tú te das cuenta que ocurre como de una manera casi que compulsiva, porque no está teniendo el control de cerrar la puerta, de tener esas cosas que hablan de lo privado, ¿sí? Y que entonces están siendo como muy públicas y que se vuelve una cosa como que tú ya dices, aquí esto no está bien. Ahí sí hay que mirar qué pasa. Hay que mirar qué pasa. sí, porque ni siquiera tiene medidas preventivas. Exactamente. Que no me pillen. Pues mira, tú dijiste Ok, ahorita, ok. yo ni he sabido si eso pasa. Qué bien, o sea, lo está haciendo perfecto, o sea, porque eso ocurre, es natural, es un evento natural. Yo Una parte tengo de la una hija de exploración. 21, de que va a cumplir 21, 16, ya ella y no he tocado nunca el tema de la masturbación con ninguno, ni con la mayor. Pues no lo has necesitado hacer. Por eso pregunto, porque Sí, digo, si no. no, ya me pasé una, todavía me queda para Sí, puede ser eso, ¿no? Que también de pronto habla bien del asunto, porque entonces ha habido intimidad. Estos hijos tuyos han tenido espacio porque es íntimo, lo que- privado, que no quiere decir que haya habido ausencia de eso, porque la masturbación no es mala, no es un evento que perturbación, esos son mitos, eso ocurre. El niño lo hace reciente, chiquitico. Cuando empiezan chiquitos a... Hay estudios que demuestran que el niño hace una autoestimulación intraútero. Claro. Hermosísimo. Ahí vimos unas ecografías donde el niño se está tocando el pene. Bueno, dice, empieza temprano y Sí, el no asunto significa es no que- significa que sea un degenerado. Sí. que eso O sea, es otra cosa. Porque es que es el mito de Sí, creer se había que muchos mitos, ¿se acuerdan? hay Todos los cosas que decían que naturales que- salían pelos en las manos, que por eso era el acné, ¿Qué? sí, que salían pelos en la mano. Ah, decían. Pelos en la mano, que se Que pronunciaba ahora el llevo la acné. casa, óyeme. A ver. Bueno, no sé si hayan más preguntas. Sí, la última que tengo yo, qué pena, Tranquila, tengo que manejar las dos edades en una que no corresponde, pero pues aprovecho. No, aprovecha. Y digo que además varios tenemos varias edades. Ayer, por ejemplo, tuve una experiencia peculiar. Yo hace mucho tiempo quería ver Pálpito, no sé si lo han visto, Sí. porque me generaba curiosidad en la trama de la serie. Y alguna vez hablando todo japonés, no me acuerdo total es que yo dije, ay, deberíamos ver Pálpito. Usted que me dice, no, ya yo me la vi. Yo dije, ay, me hubiera dicho, lo hubiéramos visto juntas, súper natural. Lo hubiéramos visto juntas porque debe ser heavy, a mí me da como cosas porque es un tema difícil de entender, bueno. Dijo, sí, es heavy, no sé qué, ta. Y ayer, por primera vez pude ver televisión, yo me monté casi televisión y dije, me voy a ver algo, y sola. Estaban las dos ocupadas, mi esposo una comida, y dije, Pálpito, y pongo Pálpito. Y sí, es, o sea, tocante el tema y todo, pero lo mismo, hay unas escenas bien Explícitas. y bien jaladas, como diría uno. Y yo me puse a pensar, Isabel las vio, 15. Isabel las vio sola, no me comentó nunca nada. Ella me habló de heavy, pero heavy lo mismo, el tema del corazón y eso, o sea, como la trama. Me quedé callada, porque te juro que mi primer impulso fue pararme y decirle, oye, mi hija, pero o sea, tú no me habías dicho que la vaina tenía, pues, tiene escenas. Menos mal no me senté a verla con María, por ejemplo, o algo. María, la verdad que ese fue el tema heavy de la serie, ¿no? Pero pude- seguramente ¡Me voy a escucharlo tu también! hija también te estaba diciendo que era heavy por eso también. Sí, seguramente sí. Sí. No sé. Entonces, por eso te digo, cuando la vi ayer, 2 capítulos, y dije, ¿qué hago? ¿Le comento? ¿No le Ya, comento? coméntala, ¿Le pregunto? ¿No le atrévete. pregunto? Le digo, oye, es bastante. Te pregunto, ¿qué hago? No, coméntala, oye, que viste, ¿no? Que escenas tan explícitas, eróticas. O sea, de la heavy sí serie. el tema y heavy también. ¿no? Entonces, eso también estaba heavy. A Entonces ver, ella ¿qué? decir, sí, mamá, o tócalo. ¿Qué hace eso? Una invitación ¿A a qué vamos a hablar de conversemos. eso? Sí, A conversemos así de es lo que simple. sea, hija. Y Exacto. ya, pueda que la conversación en sí misma no tenga una trascendencia, pero tú le abriste la puerta de... Es que eso es lo puedo que yo hablar hablar de de ti. ti. Si le abrí o no le abrí la puerta, Sí. mira,
puedo hablar contigo de muchas cosas. Entonces, yo lo haría. Ay, chévere, perfecto, gracias. Pues, Que ver la consulta personal. No, no, no. Acomodadas a las experiencias particulares. Bueno, yo tengo una chiquita de 8 y la grande de 10. Pues la de 8 siempre está con nosotros, estamos los 4 siempre. Y entonces a veces yo digo, bueno, ya podemos también, obviamente ella se ha dado cuenta y en las conversaciones que tenemos con la mayor, ella también ya sabe todo, porque, pero como por encimita, entonces ya tenemos también con ella que profundizar y ser también más... Vete tranquila, vete tranquila. Lo que mira, así sean tus 2 hijitas que están, cada una es distinta. Y cada una tiene una curiosidad distinta. Seguramente la chiquita se beneficia de las inquietudes de la grande. Es más curiosa. Exacto. Entonces, esta chiquita te va a hacer otras preguntas. Entonces, vete tranquila. Es decir, mi propuesta es ni te adelantas ni te retrasas. Vas ahí y aprovechas ángulos, aprovechas situaciones. Ah, la película, listo, que cambiamos. Oye, lo heavy. Lo heavy, ¿eh? Hablemos. Para establecer, favorecer y fortalecer la comunicación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, me alegra conocerlas. Muy chévere. Gracias. Bueno.